Mira, cada 31 de diciembre el mundo entero se congela frente a una bola cayendo en Times Square. Confeti volando, gente llorando de felicidad, ¿verdad? Pero aquí viene lo que nadie te cuenta. Ese letrero icónico, el mismo que ilumina el evento más visto del planeta, tiene exactamente 589 bombillos LED. Sí, 589. Y para la comunidad de XRP ese número no es una coincidencia, es casi una profecía. Desde el 2018 en foros, en Twitter, en TikTok, en Telegram, en YouTube, se hizo viral XRP a $589. Era como un código mágico que la comunidad se tatuaba en el alma mientras el precio bailaba entre 20 y los 50 centavos. Pero espera, hay más magia. Bearable Guy, el enigmático Riddle Master de la comunidad XRP, hace poco soltó un diseño navideño con pistas ocultas, árboles iluminados, sombras que parecen formar números, patrones criptográficos que sumaban extrañamente. La comunidad enloquece. Bearable predijo 589. Es folclore puro, narrativa que sostenía a miles de holders en noches oscuras de Crypto Winter. Hermano, hoy unimos esos 589 bombillos, el arte navideño de Bearable Guy y la realidad brutal que decide si XRP entra en los balances de los bancos más grandes del mundo. Basilea 3. Vamos a destripar Bitcoin, XRP y la nueva estrella de Ripple, RLUSD, en unos minutos que van a cambiar cómo ves la adopción institucional. No te muevas, pero antes de empezar te invito a ser parte del programa que estoy creando para poder construir un portafolio bien estructurado para el 2026. Quédate hasta el final para poder saber más. Mira, voy a ser honesto. Desde el inicio, la comunidad XRP ha construido algo hermoso durante muchos años. Una narrativa, un sueño compartido. Mientras el precio caía y caía, los que se quedaron crearon símbolos rituales. Los 589 bombillos de Times Square se convirtieron en esperanza pura. Bearable dibuja árboles navideños con patrones ocultos y ahora dibuja a una nave yendo a la luna. La comunidad los analiza línea por línea, buscando señales. ¿Es humano? No. Cuando todo es caos buscamos orden, buscamos profecías. Pero aquí está la verdad incómoda que Wall Street y los reguladores saben desde hace años. Los bancos no operan por fe, operan por el Excel. Operan por reglas de capital, por porcentajes de riesgo, por números que viven en documentos PDF, aburridos, publicados por un club de reguladores por allá en Suiza, llamado Basilea. Esos números no son el 589, son 1250, 8, 1 a 1, 2%, todo eso. Y estos definen si JP Morgan, BBVA, Deutsche Bank o cualquier megabanco del planeta puede siquiera tocar a XRP o a Bitcoin sin quebrar sus reglas de capital, sin arriesgar a sus accionistas. Así que hoy vamos a traducir esa brecha. Vamos a darle sentido a por qué años de narrativa de XRP todavía no detonaron la adopción institucional. Spoiler, no es tecnología, es regulación, no es hype, es matemáticas. Ok, sigamos. Basilea 3 son exactamente las reglas de tráfico para bancos globales. ¿Sabes cómo un conductor debe tener seguro, licencia y respetar límites de velocidad? Los bancos tienen algo muy parecido. Se llaman requisitos de capital. En el 2023, los reguladores del Banco de Pagos, Banco de Settlements, BIS, que es como la ONU de la banca, actualizaron esas reglas para incluir por primera vez en la historia los criptoactivos. El capítulo nuevo se llama SCO 60. Suena aburrido, ¿verdad? Pero es literalmente el código que decide si billones de dólares entran o se quedan fuera del sistema financiero. El concepto es simple. Los bancos deben reservar capital, dinero real en sus bóvedas, contra los riesgos que toman en realidad. Ese capital es un colchón. Si algo explota, ese colchón absorbe las pérdidas. Los reguladores protegen a los depositantes de los bancos. A ti, a mí y a tu abuela si quieres. Ahora viene lo importante. Basilea divide todo el universo de criptoactivos en dos grupos gigantes. El grupo 1, que son los buenos niños, los buenos muchachos, son criptoactivos que cumplen 4 condiciones estrictas. Si un criptoactivo entra aquí, los bancos lo tratan casi como directo o dinero efectivo o bonos. Poco capital reservado, poco dolor de cabeza regulatorio. Fácil. ¿Pero quiénes son? Miren, pueden ser las tokenizaciones de bonos reales, las acciones reales
y stablecoins muy bien reguladas que prometen $1 por cada token, con reservas reales custodiadas por bancos de verdad y supervisadas por los reguladores. En el grupo 2 están los rebeldes, los que se salen del marco. Son criptoactivos que fallan en al menos una de esas 4 condiciones y aquí es donde la historia se pone más seria. Para el grupo 2 hay un número mágico, 1250%. Déjame explicar qué significa eso con un ejemplo real. Imagínate que JP Morgan adquiere o quiere poner $1 millón en Bitcoin en su tesorería. Con Basilea, ese $1 millón genera 12.5 millones en activos ponderados por riesgo. Ese es el valor de riesgo que el regulador ve. Luego, los reguladores exigen que los bancos mantengan al menos el 8% en capital de verdad. Eso significa 12.5 millones de dólares por 8% es equivalente a $1 millón en capital inmovilizado. Espera, eso significa que por cada $1 de Bitcoin, JP Morgan reserva $1 completo. Básicamente sí. Es como decirle a un banco, ¿quieres Bitcoin? Dale, pero bloquea capital como si fuera la peor inversión del mundo. El resultado, pues ningún banco de verdad lo hace. Es capital ineficiente para ellos. Es irracional para un banco que vive ganando 1 o 2% de margen. Lo tienen muy apretadito ese margen. Mira, Bitcoin, XRP y USDT o Tether, todos tienen castigo de 1250%, pero RLUSD no lo tiene. La diferencia, la regulación, la transparencia y las garantías. La aburrida verdad. Vamos a lo específico. Bitcoin, que es el rey de las cripto, el oro digital, dicen todos sus fans, y bueno, en muchas cosas tienen razón, Bitcoin tiene propiedades hermosas. Seguridad por prueba de trabajo, descentralización, prueba de valor, etc. Pero para Basilea 3, Bitcoin es grupo 2 puro. No tokeniza un bono, no es respaldado por dólares, no tiene promesas legales, es volátil, es lo que Basilea llama unbacked, sin respaldo. Resultado, 1250% de riesgo. Si JP Morgan quiere comprar 10 millones en Bitcoin, genera 125 millones en activos reales. Con el requisito del 8%, termina inmovilizando 10 millones en capital puro. Los deja quieticos, no puede hacer nada. ¿Comparar con qué? Con una tesorería de inversiones tradicionales donde un banco puede invertir miles de millones con fracciones de capital reservado. Entonces, ¿por qué Bitcoin en el balance de un banco? Pues no tiene ningún sentido económico. Por eso ves a los ETFs de Bitcoin volar, pero por eso están Grayscale, Fidelity, BlackRock, 21 Shares, que lanzan productos. Es forma indirecta de invertir en los ETFs de Bitcoin donde el banco sí puede apoyar. Soluciona el problema regulatorio. Ahora XRP. Aquí es donde la comunidad en Reddit se enoja conmigo, pero escucha. XRP es un token de utilidad. Fue diseñado para ser rápido, barato, para liquidaciones ODL, para puentes entre los diferentes sistemas. La tecnología es hermosa. RippleNet funciona, pero desde la perspectiva de Basilea, XRP no es dinero, no es un bono, no es una acción y no promete nada de eso. Entonces, XRP llega también al grupo 2. El mismo 1250% de Bitcoin. ¿Significa eso que los bancos no quieren XRP? No. Significa que para poderlo holdear directamente en su balance es para ellos un capital ineficiente. Los bancos aman el ODL. Usan XRP en el balance o fuera del balance para liquidez, pero no lo pueden guardar. La comunidad XRP sueña con que Basilea reclasifique a XRP y a Bitcoin, si quieren, al grupo 1. Que reconozca su utilidad y su adopción. Es posible en teoría, pero no está en el plano de trabajo de ellos oficial. La realidad regulatoria actual es que XRP hace parte del grupo 2 con un castigo de 1250%. Es terrible. Ahora viene el plot twist, el as que Ripple guardó bajo la manga. En el 2024, a finales del año pasado, Ripple lanza RLUSD, que es Ripple USD, una stablecoin, pero no cualquier stablecoin. Esta tiene un pedigrí institucional. Primero, la regulación. RLUSD está emitida bajo la licencia de New York DFS, que es New York Department of Financial Services. Es decir, está regulada por Nueva York, uno de los guardianes más duros del sector. NYDFS aprobó a RLUSD después de que Ripple pasó auditorías, presentó documentación de reservas, logró todo el mapa de compliance. Y segundo, las reservas.
la promesa de RLUS de tener $1 contra un token redimible siempre. ¿Dónde están las reservas? Nada más y nada menos que custodiadas por BNY Mellon, uno de los bancos custodios más grandes del mundo. 50 billones en activos bajo administración no es nada pequeño. ¿Qué hay en esas reservas? Efectivo y tesoros de corto plazo. Bonos del Tesoro de Estados Unidos de corto plazo. Lo que Basilea llama High Quality Liquid Assets, HQLA. Y tercero, la transparencia, auditorías mensuales independientes confirmando que las reservas están ahí, con composición publicada cada semana, valor publicado cada día. Cuarto, también tiene que ver con la infraestructura que es RLUSD, viene en el XRP Ledger, que es la misma blockchain que procesa miles de millones, probada, segura y rápida. También está la adaptabilidad, que es la quinta, ya superó los $500 millones en market cap. Los bancos como BNY, partnerships con instituciones, alianzas con todo el mundo. Ahora, la pregunta del millón. ¿RLUSD cumple las 4 condiciones para el grupo 1B bajo Basilea? Pues déjame revisar cada una a ver cómo funciona. La condición 1 es la estabilización efectiva. ¿Tiene mecanismo estable? Sí. ¿1 a 1 con dólar? Sí. ¿Una redención? Siempre. ¿Pasa el test de redención? Pues ese test exige que las reservas sean suficientes incluso en estrés extremo, que sean activos de mínimo riesgo en la misma moneda que la que está creada, con gobierno robusto y con auditoría. RLSD tiene efectivo y tiene T-bills con un riesgo mínimo, con dólares que están pegados al RLUSD y con el Bank de Mellon que custodia todo su tema y auditoría mensual. Entonces, sí lo cumple. Ahora, miremos la condición número 2, que son los derechos legales claros. ¿Están claros los derechos de redención? La regulación NYDFS lo exige. RLUSD tiene una documentación pública que lo confirma. Sí, sí lo cumple. La condición número 3 es la infraestructura segura. ¿La red mitiga los riesgos? XRP tiene más de 10 años de operación sin ningún problema en todo el tiempo, con consenso distribuido, con riqueza tecnológica probada. Entonces, sí lo cumple. Vamos por la condición número 4. ¿Es un emisor regulado? Pues, ¿está regulada? Sí, NYDFS está regulado. ¿Y tiene gobernanza? Pues también. Entonces, sí lo cumple. La conclusión es que RLUSD está diseñada estructuralmente para ser parte del grupo 1B. No digo que ya sea formalmente. Los reguladores individuales como la Fed, el Banco Central de Europa y el Banco de Japón y los demás aún no han pronunciado sobre esto. RLUSD es el grupo 1B, no lo han dicho, pero está lista. Es como decir, pasó los exámenes, espera que le den la certificación final. Si RLUSD es grupo 1B, ¿qué cambia? Pues todo. Un banco custodia RLUSD con riesgo bajo, 2% a 20%, no 1.250%. El capital que JP Morgan reservaría es mínimo comparado con Bitcoin o con XRP directo. De repente, RLUSD en el balance es económicamente racional para un banco. Y aquí viene lo inteligente. Si RLUSD es grupo 1B y está en el blockchain de XRP Ledger, ¿qué necesitan los bancos para liquidez? Pues XRP. Para poder movilizar RLUSD rápido entre los aliados, usan XRP como puente. En el balance, sin castigo de capital, pero adoptado masivamente. Es la jugada, no es XRP grupo 1 directo, es RLUSD grupo 1B que vuelve a XRP indispensable por el lado de la infraestructura. Ahora conectemos los puntos. Los 589 bombillos de Times Square. El diseño navideño de Bearable Guy yendo a la luna. La fe de la comunidad XRP durante años. Son 589 bombillos que representan el sueño retail. Representan esperanza, fe, comunidad. Y Bearable Guy sabe muy bien que esos patrones criptográficos navideños yendo en una nave a la luna es la expresión pura de un movimiento que espera pacientemente. Pero el verdadero switch que enciende la adopción institucional no está en los memes, no está en riddles navideños, está en Basilea, está en las reglas de capital que no saben de poesía. Cuando la Fed oficialmente diga RLUSD es grupo 1B, ahí está todo. Cuando el BCE diga lo mismo, cuando el OSFI y más y todos los demás letras de estas raras lo validen. No habrá debate, no habrá dudas,
será como encender un switch de capital de 10 billones de dólares. De repente, JP Morgan podrá tener RLUSD en la tesorería sin que exploten sus ratios de Basilea. El BBVA en España puede custodiar RLUSD para clientes sin puntos porcentuales de capital adicional. Santander, Standard Chartered, SBI, todos de repente les suma todo. La matemática les cuadra. Y si RLUSD es la moneda, XRP es el ferrocarril. Todo fuera del balance, invisible para los reguladores, pero pulsando en la infraestructura. Esto es increíble. XRP, Grupo 1 directo, probablemente nunca. Estará en el Grupo 1B. Es utility, no es una moneda, no es un activo custodiado o respaldado. XRP indispensable para la infraestructura de bancos usando RLUSD. Eso es casi inevitable. Entonces, cuando preguntes ¿qué pasó con los 589? La respuesta será: los 589 se convirtieron en billones. El meme se convirtió en Excel. La fe se convirtió en capital. Y el verdadero número no era 589. Era 1250, 8, 1 a 1, 2% y finalmente 0.02%, que es ese riesgo ponderado de RLUSD cuando el Grupo 1B sea oficial. La comunidad XRP fue paciente. Bearable Guy fue profeta sin saber que el verdadero código estaba en Basilea, no en pistas navideñas. Pero ¿qué profético fue de todas formas? Confianza silenciosa de que los números eventualmente se alineaban. Y sí, iremos a la luna. Entonces, hermano, ¿qué significa todo esto? Bitcoin está atrapado en el grupo 2. Lo seguirá siendo. Es oro digital, claro que sí, pero no dinero bancario. XRP está atrapado en el grupo 2 también, a menos que Ripple lo redefina como algo que no es, que se quede ahí. Pero RLUSD, esa es la llave y no lo habíamos entendido antes. Los reguladores eventualmente van a validar el RLUSD como grupo 1B. Cuando lo hagan, el capital institucional gira y XRP vuelve central por la puerta trasera de la infraestructura. ¿Precio de especulación? No. Es capital de verdad buscando caminos regulatorios de verdad. Ahora, te pregunto, ¿crees que Bearable Guy sabía algo de Basilea cuando dibujaba esos 589 en las pistas navideñas? ¿O fue instinto puro de comunidad alineándose con inevitabilidad matemática? Qué pena la palabra. Si te quedaste hasta aquí, seguramente eres de los que prefiere un proceso claro para operar, un proceso con una promesa que no es para nada vacía. Yo estoy abriendo un grupo pequeño para mi programa de inversión en cripto, donde trabajo personalmente con cada alumno para estructurar todo el tema de XRP, estructurar un portafolio completo, diversificado, con lectura de mercado, con toma de decisiones, con una gestión de riesgo con cabeza fría. El objetivo de todo esto es no hacernos ricos para nada, sino aprender a construir y gestionar un portafolio sólido basado en XRP como centro, con una expectativa realista de llegar a ganarnos un 30% anual, entendiendo que si lo haces bien. Y si quieres aprender a invertir en cripto con cierto criterio y sin miedo, te invito a ser parte de este grupo y escríbeme en el Telegram o WhatsApp. El enlace te lo dejo acá en la descripción para que te puedas unir a esta pequeña comunidad. Las plazas son limitadas. Y no es para todo el mundo, es para quienes quieren hacerlo bien y a largo plazo, para los que quieren aprender a utilizar a XRP correctamente. Dale like si esto aclaró la trampa del 1250% y suscríbete porque el próximo video será acerca de Genius Act, la ley que podría acelerar a RLUSD por 10. Comenta 589 si holdeas a XRP con paciencia. Y activa la campanita porque vienen análisis de trading de indicadores y osciladores, de ISO 20022, de muchísimas otras cosas alrededor de XRP, de XLM, de pronto de Stronghold. Nos vemos en la próxima. Chao.